Buenos días. Hoy en el curso de Sólidos 2 vamos a ver el tema 3. El tema 3 tiene que ver con transformación de deformaciones. Ya es un tema bastante visto por ustedes. Van a ver por qué. Porque para este temita vamos a utilizar una herramienta que ustedes han venido usando desde el curso de Mecánica 1, que es Círculo de Moore. El tema 3, transformación de deformaciones, lo pueden encontrar en el capítulo 7 del libro Mecánica de Materiales de Billy Johnston. Entonces ahí ustedes lo van a ver. Hay otros libros que lo ven, ¿verdad? Pero en el Billy Johnston está disponible. El temita en sí es un tema corto, no es un tema muy complicado. A mí me gusta enfocarlo mucho utilizando el círculo de Moore. Pero vamos a ver esto, vamos a ver lo que es la transformación de deformación plana, el círculo de Moore para determinar la deformación plana. Vamos a ver así teóricamente un análisis tridimensional de la deformación y una aplicación muy bonita que ya eso en muchos casos para controlar, para medir procesos, se utilizan las galgas de deformación. Entonces vamos a ver lo que son medidas de deformación y cómo utilizar esas galgas haciendo rosetas de deformación. Ya enfocándolo desde un punto práctico. En el curso de Mecánica 1 y en Sólidos 1 se ve círculo de Moore para determinar lo que son. Bueno, en Mecánica 1 se utiliza círculo de Moore para ver los momentos de inercia. ¿Ustedes se acuerdan? Momento de inercia en X, momento de inercia en Y, el producto, ¿verdad? El momento de inercia XY. Eso era en Mecánica 1. En Sólidos 1 veíamos la transformación de esfuerzos. Y también se utilizaba círculo de Moore para determinar esa transformación de esfuerzos. Bueno, aquí vamos a terminar de ver el tema del círculo de Moore, pero enfocado a lo que es la deformación. O sea, cuánto se deforma un elemento que está sometido a diferentes fuerzas. Entonces, repasando rápidamente, vamos a comenzar nuestro análisis considerando un elemento que está sujeto a esfuerzo plano. Recordando que es el esfuerzo plano. Entonces, ustedes pueden considerar una varilla o una placa delgada que tiene fuerzas en la dirección XY o en el plano XY, ¿verdad? No hay fuerzas a lo largo del eje Z. Entonces, podemos tener fuerzas que provocan tensión o compresión o una combinación, ¿verdad? Porque pueden ser que hayan fuerzas generando tensión y haya fuerzas generando compresión. Entonces, ahí hay que sumar. Pero entonces, unas fuerzas que están generando compresión en una dirección pueden generar cortante en el plano. Ok, entonces vamos a considerar un elemento, ¿verdad? Como les digo, solo que tiene fuerzas en X y en Y. No es que es la regla, ¿verdad? Es como para comenzar a analizar este tema. Ok, entonces vamos a coger una placa, una varilla, ¿verdad? Una lámina delgada que por medio de unos soportes fijos estamos aplicando fuerzas en Y y fuerzas en X. ¿Qué vamos a generar? ¿Qué es lo que vamos a ver de acuerdo a estas fuerzas que estamos generando? Obviamente las fuerzas en Y, las que son paralelas en Y, van a producir una deformación a lo largo del eje Y. Las fuerzas que van en X van a generar o van a provocar una deformación en X. Y la combinación de las fuerzas en X y en Y van a provocar esfuerzo cortante. O sea, van a provocar una deformación, ¿verdad? Cortante. Entonces vamos a tener esto. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener una deformación en X, una deformación en Y y una deformación angular. ¿De acuerdo? Vamos a decir que
la deformación en Z y las deformaciones en el plano XZ y ZY van a ser igual a 0. Eso es lo que vamos a suponer. ¿Dónde vamos a encontrar un caso como estos? Bueno, eso lo vamos a ver en cargas transversales aplicadas uniformemente, pero normalmente aplicado en elementos delgados o barras delgadas, ¿verdad? Entonces, puede darse, ¿verdad? Puede darse un caso como estos. Entonces, podemos considerar una barra, ¿ok? Donde tiene solo cargas transversales aplicadas sobre un plano, ¿ok? Entonces, vamos a tener todo esto, ¿verdad? Una deformación en X, una deformación en Y y una deformación cortante. Ok. Considerando la deformación que se está generando, vamos a considerar un elemento Q, una pequeña muestra de esa barra o de esa, digamos, placa plana que vimos anteriormente. Vamos a considerar este elemento Q y una deformación delta S que se produce debido a las cargas que estamos aplicando. Entonces, si tengo una fuerza en Y y una fuerza en X, o fuerzas en X, fuerzas en Y, generan deformaciones. Ok, eso es lo que vamos a considerar. Pero también va a provocar que las fuerzas cortantes van a hacer que este elemento Q tienda a generar una deformación cortante. Entonces, recordando un poquito sólidos 1, vamos a tener aquí una disminución. Recuerden que inicialmente aquí el ángulo es de 90 grados. Las fuerzas cortantes van a hacer que esto se me desplace, ¿verdad? Y forme acá una disminución. O sea, tenemos 90 menos la deformación acortante. Y aquí vamos a tener un aumento. Vamos a tener los 90 grados más una deformación acortante. Ok, eso es lo que nosotros tenemos. Vamos a ver lo que es la transformación de deformación. Ok, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy sencillo. Dependiendo del ángulo sobre los ejes X', Y' que yo quiera considerar, yo puedo calcular cuál es la deformación que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos ejes XY y conozco cuáles son las deformaciones que tengo en X y tengo en Y, es muy fácil calcular una deformación a un ángulo dado, ¿verdad? Sobre un eje X', Y'. Esto es un poquito lo que ustedes han estado viendo o lo que vieron en Sólidos 1. Aquí hay una cuestión muy importante, es cómo establecer o cómo, digamos, poder calcular la deformación sobre un ángulo en particular. Y ustedes van a ver aquí que un ángulo en particular aquí muy interesante es un ángulo a 45. Más adelante vamos a ver cómo resolver esto de una manera gráfica utilizando círculo de Mohr. Para mí es mucho más sencillo, como les digo, si lo calculamos utilizando círculo de Mohr. Ok, para la transformación de esfuerzos, obviamente lo que nos interesa es poder encontrar, como les digo, vamos a ver aquí unos ejes inclinados, es encontrar la deformación correspondiente al eje X'. Si nosotros conocemos cuál es la deformación en X, cuál es la deformación en Y y cuál es la deformación acortante, podemos encontrar la deformación a lo largo del eje X'. Esto es lo que se llama la transformación de deformación. Esta es la parte analítica, por decirlo así. Es muy sencilla, muy fácil. Es simplemente sustituir valores y encontramos los valores de X' y Y'. Y listo, ¿verdad? Bueno, y la deformación acortante, X', Y'. ¿Verdad? Eso es, digamos, como muy, muy sencillo. Entonces, aquí estas formulitas, como decía el compañero, bueno, ¿qué hago con las fórmulas? Bueno, pueden copiar estas fórmulas. Ahí están en el libro. Entonces, la deformación a lo largo del eje X' es igual a B y aquí tienen la fórmula. Entonces, vamos a tener esto, la deformación a lo largo del eje X', a lo largo del eje Y' y la deformación acortante X', Y'.
Muy bien. Este tema, para mí, es muy interesante si pudiéramos resolverlo desde una perspectiva gráfica. Conste, no quiere decir que solo sea gráfica. Vamos a ver la parte analítica utilizando el círculo de Moore y la parte gráfica. Como les digo, a mí en lo personal me encanta, me gusta utilizar en una manera, digamos así, como combinando la parte gráfica con la parte analítica. Ok, entonces vamos a ver círculo de Moore. Círculo de Moore, ustedes ya lo han visto y lo han visto bastante. Meca 1, sólidos 1 y lo vamos a volver a ver acá. Solo que aquí hay que tener un pequeño cuidado. Vea, pongan mucha atención. O sea, para bajar esto aquí un poquito me está estorbando. Ok. Pongan mucha atención. Ven aquí el eje Y. Para la deformación acortante, el eje Y lo voy a representar como un medio de la deformación acortante. Ok, ojo, ese un medio que está ahí, no lo pueden olvidar. Ok. Y vamos a considerar, bueno, es que en el círculo de Moore, inicialmente primero vamos a hacer unos pares ordenados. Eso es lo que hacemos. Aquí. No, que se me hicieron los pares ordenados. Ah, ya los vi, perdón, perdón, perdón. Ahí están en el dibujo. Ok, lo primero que vamos a hacer es para un estado de esfuerzo conocido, vamos a definir estos pares ordenados. Este es mi primer par ordenado. Ok, esto es lo que vamos a determinar. Vamos a determinar primero una X y esta X ustedes la tienen por una fórmula. Entonces, el primer par ordenado X va a ser la deformación en X, coma, menos, que este menos es un menos de fórmula, la deformación acortante en el plano dividido entre 2. Entonces ustedes literalmente lo que van a obtener utilizando el círculo de Moore primero es un punto. O sea, ustedes primero obtienen un punto. El otro par ordenado va a ser parecido, solo que en lugar de usar la deformación en X, usamos la deformación en Y, coma, y aquí es positivo, más la deformación acortante en el plano medios. Entonces, prácticamente al definir los pares ordenados XY, lo que obtengo son estos dos puntos. Esto es lo primero que yo obtengo. El siguiente paso es muy sencillo. Uno de estos dos puntos. Uno el punto X con el punto Y por medio de una línea recta. Esa línea recta obviamente va a cortar la horizontal. ¿Dónde va a cortar la horizontal? Ahí me va a dar obviamente el centro del círculo. Este valor del centro del círculo va a ser el valor promedio. Ahorita vamos a ver la parte analítica, los números. Ahorita vamos a ver solo la parte gráfica. Entonces, este puntito yo lo obtengo cuando uno el punto X con el punto Y. Abro compás, pongo aquí en el punto C la punta de metal, abro el lápiz que toque X, que toque Y, ¿verdad? Y trazo el círculo. Ok, este es mi análisis gráfico. Este punto de intersección, el que está más largo del origen, va a ser la deformación máxima. Y este otro punto que está más cerca del origen va a ser la deformación mínima. Y el problema se resuelve gráficamente. Bastante sencillo. Este ángulo de acá lo vamos a medir. Bueno, aquí, ¿cómo le pongo? Poner otro color. Ponerlo aquí con azul. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este ángulo?
¿Se acuerdan, chicos, cómo se llamaba ese ángulo? Era como el ángulo del plano principal, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar 2. Eso es otra cosa importante también. Voy a borrar acá. Eso es otra cosa importantísima. Cuando nosotros hacemos el análisis gráfico, estos grados o estos ángulos que estamos midiendo acá, voy a ponerlo aquí, va a ser 2 θp, 2 veces el ángulo principal. Entonces, cuando a ustedes se les pida medir el ángulo principal, recuerden que gráficamente, si ustedes cogen un transportador y miden aquí, por ejemplo, 40 grados, es 2 veces θp. Entonces, el ángulo principal tendrían que dividirlo después entre 2 para decir que el ángulo principal es igual a 20. ¿Me entienden? Ok, pero esto lo pueden hacer gráficamente. Recomendaciones, no hagan un dibujo pequeño. Si en el examen se les pide resolver gráficamente o utilicen círculo de Moore para resolver este ejercicio, no hagan el dibujo chiquitito. Traten de hacerlo de un tamaño moderado, ¿verdad? Tampoco va a ser un tamaño así, una hoja, digamos, del tamaño de la mesa, pero sí que sea, no sé, por lo menos una tercera parte, una cuarta parte del tamaño de una hoja, para que puedan medir. Si ustedes hacen el dibujo muy pequeño, muy chiquito, pierden en precisión. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Sí. Ok, entonces recomendación, hagan el dibujo lo más grandecito posible. Ok, entonces ustedes definen los pares ordenados. Estos pares ordenados también lo pueden poner ahí como fórmulas. Ustedes lo ponen como fórmula y en el libro, ellos los ponen acá. Entonces ve, este es el primer par ordenado X y este es mi segundo par ordenado Y. Ok. Ahora, la ventaja de utilizar círculo de Moore es que se puede utilizar esta técnica combinando la parte gráfica con la parte analítica. Entonces, vean lo que es. Bueno, aquí me faltó una coma. Aquí va una coma. O punto y coma, no sé. Entonces, gráficamente ustedes lo pueden resolver. Analíticamente pueden combinar. Este valor E promedio es el valor C. O sea, si yo mido, vamos a ver acá, si yo mido la distancia que hay desde el origen al punto C, voy a tener este valor L promedio. Y el E promedio se calcula muy sencillo. Cojo la deformación en X, le sumo la deformación en Y y lo divido entre 2 y obtengo C. ¿Qué es R? R va a ser el radio del círculo. ¿Y qué importancia tiene? Tiene una importancia bastante interesante porque a partir de R yo encuentro la deformación. ¿Qué es R? Bueno, R es el radio. R es el radio del círculo. Entonces, yo me paro en el centro, me paro en C y mido cuál es el radio del círculo. Entonces, ve, lo puedo hacer gráficamente o lo puedo hacer analíticamente. ¿Qué es R? R es muy sencillo. R es una formulita que ustedes tienen ahí. De hecho, si ustedes calculan, sería esta altura más esta base, esto al cuadrado y esta base al cuadrado dividido entre 2. La raíz, perdón, la raíz es esta altura y esta base, ¿verdad? Esta altura al cuadrado, esta base al cuadrado, le sacan la raíz y ya tienen el radio. Traducido, ¿qué tienen? Bueno, la deformación en X menos la deformación en Y entre 2 elevado al cuadrado más. Y aquí era lo que les decía, vea que siempre el esfuerzo cortante va dividido entre 2. Entonces, el esfuerzo cortante en el plano dividido entre 2 al cuadrado. Y obtienen R. Muy bien. Entonces ya tenemos C, ya tenemos R. Pero me interesa este punto
Y me interesa este otro punto. No se ve con rojo. Ok. El E máximo. Este valor que está más a la derecha va a ser la deformación máxima. Entonces, ¿qué es E máximo? Es muy sencillo. Es el valor promedio. ¿Ves? Si mido desde O, tengo que medir hasta el punto más alejado. Entonces, mido desde O y le sumo el radio. Entonces, ¿qué es E máximo? E máximo va a ser el valor promedio, el valor de C más R. Si quiero el E mínimo, que este es el E mínimo, el E mínimo lo calculo. Bueno, tengo el E promedio hasta C y le resto el radio. Entonces, el E mínimo es el valor promedio. Aquí me faltó una R. Perdón, una R, un menos. Ok, aquí va un menos. Entonces, el E mínimo, el E promedio menos R. E máximo, el E promedio más R. Normalmente esta fórmula se escribe de una sola vez. E máximo, bueno, vamos a ver. E máximo, coma, E mínimo es igual al E promedio más menos R. Entonces, el E máximo, ¿cómo lo calculan? Con el E promedio más R. El E mínimo, el E promedio menos R. Entonces, pueden combinar la parte gráfica con la parte analítica. Y el ángulo es muy sencillo. También el ángulo lo pueden calcular a partir de la fórmula tangente de 2θ. Aquí hay un menos. ¿Qué pasó con estas fórmulas? Aquí también hay un menos. La tangente de 2θp. Ve, y aquí nuevamente va doble. Entonces, la tangente de 2θp es igual a la deformación acortante dividido entre la deformación en X menos la deformación en Y. Eso le va a dar un numerito ahí. Ustedes sacan la inversa de tangente del numerito y después dividen entre 2 y ya tienen el ángulo principal. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, preguntas no. Todo bien, profe. Ok, ok. Vamos a borrar. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, a ver. Perdón, es que se me desconecta y se me reconecta y... Bueno, ¿cómo era? Sí, en eso del círculo de amor, el profesor me había dicho que se mide en base a... O sea, se mide hacia el... Ay, ¿cómo hacia el eje X? Sé que no es el eje X, el eje horizontal, hacia el eje horizontal y no hacia el eje inclinado. Y cuando el círculo y cuando la rayita para hacer el círculo está hacia arriba, es que el ángulo es negativo. ¿Me entiende? Correcto. Ok, Ok. sí, sí. Sí, eso siempre es un temita interesante de que si el ángulo principal es negativo es positivo. Véalo tal vez de esta manera. Vamos a ver, puede aplicar directamente la fórmula. Si usted aplica directamente la fórmula, bueno, aquí hay un menos, le va a dar, el resultado le va a dar positivo, ¿verdad? O le va a dar negativo. ¿Pero qué significa eso? Analíticamente es más sencillo verlo. Cuando ustedes obtienen la línea, bueno, esta línea que une el punto X con el punto Y, voy a poner aquí, sí, bueno, aquí está en azul, voy a ponerlo en rojo. Vean esta línea, viene del eje, bueno, eje no, viene la línea que une el punto Y con el punto X, ¿lo ven? Okay, tengo el punto X, tengo el punto Y.
¿Cómo determino si el ángulo es positivo o negativo? Bueno, esta línea que ustedes están obteniendo al unir X con Y, siempre traten de poner X sobre la horizontal. O sea, ¿cómo tiene que desplazarse el punto X para que quede con respecto a la horizontal? ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo, vamos a poner aquí otro color. Si yo tengo un ángulo, si yo mido un ángulo en esta dirección, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Correcto. Muy bien. Es positivo. Entonces, vean ustedes, la línea XY, yo tengo que desplazarla en esta dirección, o sea, contrario a las manecillas del reloj, para que coincida con el eje horizontal. Entonces, cita P es positiva. Pero puede ser que el X esté aquí. Digamos, es otra posibilidad, ¿verdad? Vamos a poner aquí, ponemos esto. Pongamos otra posibilidad, pongamos otro color. Ok. Digamos que aquí tengo X. Y aquí tengo Y. Ahora, ¿cómo tendría que hacer para que esta línea XY coincida con la horizontal? ¿Cómo tendría que moverla? Tendría que moverla así. ¿Me entiende? Este movimiento va en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces, el ángulo principal sería positivo o sería negativo. Negativo. Correcto. Entonces sería negativo. Pero también el signo que si es positivo o es negativo, lo pueden ver así gráficamente, pero también pueden hacerlo aplicando la fórmula. O sea, cualquiera de las dos que ustedes utilicen estaría bien. Entonces, esta fórmula les da a ustedes si es positivo o le da negativo. Ahí le da. Ok. Muy bien, entonces vean la combinación. Perdón, preguntas. José Pablo, ¿le quedó claro? Sí, profe. ¿Alguien más? Todo está claro. Ok, muy bien. Entonces, como pueden ver, el círculo de Moore lo puedo utilizar tanto gráficamente como analíticamente. Yo lo que les recomiendo es combinar. El dibujo pues no tiene que estar a escala. Si lo hacen a escala, perfecto, no hay ningún problema. Pero pueden hacer un dibujito, más o menos con ciertas proporciones, y a partir de ahí obtener valores y compararlos con la parte analítica. Es una muy buena estrategia. Si yo utilizo ¿cómo se llama? El análisis gráfico. Ok. Ahora, el esfuerzo cortante máximo tienen que tener cuidado. A mí se me olvidó decirle. El esfuerzo cortante máximo tienen que tener cuidado porque recuerden que el esfuerzo cortante máximo va dividido entre dos. Ok, véanlo acá. Entonces, un medio de, ok, y el esfuerzo cortante máximo obviamente va a estar en la parte más alta. Ok, yo aquí voy a tener la deformación a cortante máximo. Pero esto va a estar dividido entre dos. Ok. Entonces, este 2 pasa a multiplicar y tengo que el esfuerzo cortante máximo es igual a 2 veces el radio. Entonces, ahí también tienen que tener cuidado. O sea, es 2 veces el radio. Gráficamente, ¿qué tengo? Gráficamente tengo el esfuerzo mínimo al punto B, que es el más próximo
al origen. El E promedio es el que logro medir al centro del círculo. Y el E máximo es el punto más alejado. Y el cortante máximo es el punto más alto sobre el eje Y. Ok, aquí tienen que tener un pequeño cuidado. El círculo de Moore no siempre está ubicado aquí. Puede ser que B esté ubicado sobre un valor negativo o esté sobre cero. O A y B están también totalmente sobre la parte negativa. Ok, entonces la ubicación de este círculo se da a lo largo de todo el eje X. No, no siempre es así, ¿verdad? Entonces pueden tener un valor negativo, un valor cero o un valor positivo, ¿verdad? Para el valor mínimo. O para el máximo también, ¿verdad? Eso depende de dónde ubiquemos el círculo de Moore. Muy bien. Rápidamente, por lo menos así de una manera teórica, vamos a ver el análisis tridimensional de la deformación. Inicialmente, habíamos visto esfuerzos solo en el plano. Pero ojo, ojo lo que sucede aquí. Vamos a ver ustedes que también están o vienen ustedes de sólidos 1. Vamos a ver. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Voy a hacerlo así. Pongan atención y me ayudan. No, casi no. Voy a hacerlo más bien en esta dirección, perdón. Voy a hacerla en esta dirección. Ok, muy bien, ahí sí me quedó un poquito mejor. Vamos a poner aquí los ejes. Muy bien. Y vamos a suponer, de momento nada más, vamos a suponer que yo aplico una fuerza de tracción. O sea, estoy tensando una barra. Digamos que aquí hay una fuerza que tensa la barra. ¿Ok? Bueno, otra cosa que podemos poner por acá es, por ejemplo, que esto mide L. Esto mide, no sé qué le ponemos aquí. L, pongamos A, ¿verdad? Y aquí en altura, vamos a ponerle B. Vamos a poner ahí esos datos ahí. A, B, A base, B altura o H, no sé, aquí podemos poner H de altura. Vamos a decir, pongamos aquí H de altura y aquí pongamos B de base. Ok, pregunta para ustedes. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Hablemos dentro del rango elástico. Ok, ¿qué sucede dentro del rango elástico si yo tengo una barra y yo le aplico una fuerza de tensión? ¿Qué sucede? Y se aumenta el largo y el ancho y el grosor disminuye. Ok, va a haber un incremento en el largo. Muy bien, excelente. Vamos a poner aquí un delta X. Muy bien. Entonces, la longitud aumenta. ¿Qué pasa con altura? Disminuye. Disminuye. La altura va a tener una disminución. Entonces va a haber un H menos un delta
Llamémosle aquí un delta S o delta Y. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la base? También disminuirían. Correcto. Muy bien. Aquí pongámosle un delta Z. Porque saben ustedes que, ok, aquí es muy sencillo, ¿verdad? Si yo aplico una fuerza de tensión, la longitud aumenta. Pero ustedes se acuerdan cómo relacionamos este hecho de que, vea que en Y yo no estoy aplicando fuerza. En Z tampoco estoy aplicando fuerza. Y aún así logro que, bueno, no logro, sino se ve una disminución en los otros ejes. ¿Ustedes se acuerdan cómo nosotros relacionábamos este fenómeno? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, chicos, tal vez uno por ahí que nos ayude. ¿Se acuerdan ustedes? Había ahí un nombre ahí medio complicadillo, ¿verdad? Era como una constante o algo así, ¿no? Correcto, correcto, muy bien. ¿Cómo se llama esa constante? ¿Se acuerda? Sí. Poisson o algo así, ¿no? Exactamente. Poisson. Creo que se escribía así, si no me equivoco. Bueno, digo yo, no me acuerdo si se escribía así. Bueno, esto tiene que ver con Poisson. Entonces, vean qué interesante. Nosotros vamos a pasar de ver una barra o una lámina y vamos a ver los efectos que hay sobre los otros ejes. Vamos a verlo así rápidamente. Muy bien. Igual vamos a considerar un elemento Q, solo que aquí lo vamos a considerar tridimensionalmente. O sea, vamos a ver los ejes X, Y y Z. Los ejes X y Y, bueno, son los ejes que van a ser perpendiculares a la superficie y vamos de primera entrada a suponer que este elemento Q, que ya es tridimensional, va a girar sobre el eje Z. ¿Ok? Entonces vamos a tener ejes principales. Los ejes principales que vamos a tener ahora van a ser el eje A, el eje B y el eje C. El eje A está relacionada con el eje X, el eje principal B con el eje Y y el eje principal C con el eje Z. ¿Ok? Muy bien, entonces si nosotros consideramos la ley de Hooke, vamos a ver que para un tipo de carga vamos a tener deformaciones, bueno, vamos a tener esfuerzos, ¿verdad? Vamos a tener esfuerzos y también vamos a tener deformaciones. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a relacionar esas deformaciones con respecto a los otros ángulos? Muy bien. Ojo, esta parte aquí, yo se las voy a explicar así teóricamente. Vamos a ver si tal vez nos da chance de hacer un análisis, por lo menos de un ejercicio, de hacer una práctica así. Ok, vea qué interesante. Nosotros sabemos ya de que si podemos trabajar un elemento en el plano, podemos encontrar las deformaciones máximas, ¿verdad? La deformación máxima, la deformación mínima, ¿verdad? El esfuerzo cortante. Eso lo podemos hacer si nosotros estamos trabajando en el plano. Entonces, vea lo que sucede. Prácticamente, por decirlo así, en la deformación plana, voy a poner aquí un color azul, en la deformación plana, aquí tengo X, aquí tengo Y. Entonces, estamos considerando solo deformación plana. El eje Z, por decirlo así, sale, ok, el eje Z sale perpendicular a la pizarra, entonces aquí tengo el eje Z. Ok. Si nosotros consideramos las deformaciones en el plano XY, recuerden que teníamos un E máximo y un E mínimo. ¿Ok? Esto si usábamos círculo de Moore. ¿De acuerdo? Entonces resulta que si yo analizo
por ejemplo, en el plano XY, considerando que Z sale de la pizarra, yo aquí estoy dibujando el círculo, o sea, o estoy encontrando, por ejemplo, aquí tengo el máximo y el mínimo. Entonces aquí encuentro A y encuentro B. Eso fue lo que hicimos anteriormente. Considerar que el cubo lo estábamos analizando sobre un plano y el plano Z salía, ¿verdad? Sale de la pizarra. Entonces tenemos el círculo AB. Este mismo análisis lo podemos hacer ahora. Vamos a ver. Vamos a suponer, vamos a ver qué plano podemos utilizar. Utilicemos YZ. Así. Bueno, más bien Z para acá. Bueno, no importa la dirección que sea. Aquí tengo Z y aquí tengo Y. ¿Qué sucede aquí? El eje X es el que sale de la pizarra. Y aquí, ¿qué voy a encontrar? Aquí voy a encontrar un E máximo nuevamente y voy a encontrar un E mínimo nuevamente. Ese mínimo me quedó feo. Tengo un E máximo y un mínimo. Ok, entonces, ¿cuáles estoy relacionando? En este caso estaría relacionando B y C. Entonces aquí tengo el círculo B y el círculo C. B, porque recuerden que Y me da el eje B, Z me da el eje C. Ok, entonces aquí tengo el círculo BC. Entonces, yo puedo dibujar primero el círculo AB, entonces dibujo el círculo AB, después dibujo el círculo BC y tendría que hacer otro análisis. Tendría que hacer otro análisis aquí considerando cuáles ejes me faltaron acá. Vamos a ver, aquí sería, en este había analizado XY. Aquí tendría que analizar XZ, ¿verdad? Aquí tendría que analizar XZ. De acuerdo, ¿verdad? Entonces aquí para este analicé XY, aquí analicé YZ y aquí voy a analizar XY. Ok, XZ, perdón. YZ, XB y XZ. Muy bien. Si yo hago esto, en este tercer análisis, igual voy a tener un E mínimo, un E máximo, o sea, estaría obteniendo el círculo AC. Pero vea qué interesante si yo utilizo círculo de Moore para hacer un análisis tridimensional. Este último no tengo que hacerlo. Hago dos análisis, calculo el círculo AB, calculo el círculo BC y ya tengo los extremos, ya tengo los tres ejes principales. Tengo A, tengo B y tengo C. ¿Y qué es lo que hago? Con este dato simplemente trazo el tercer círculo. Trazo el tercer círculo y ya obtengo entonces el mínimo de todos, el máximo de todos y lo más importante también, el esfuerzo cortante máximo. Y ahí estoy haciendo un análisis tridimensional. ¿En qué consiste esto? Bueno, muy sencillo, en determinar los pares. Aquí termino el par X, el par Y, aquí lo vuelvo a hacer el par X, el par Y, solo que aquí, ojo que para determinar el punto X y el punto Y, aquí estaría trabajando con EZ, ¿verdad? Coma, menos un medio de la cortante. Entre ellos, bueno, habría que ver los datos, ¿verdad? Que yo tengo ahí, ¿verdad? De YZ. Y aquí tendría Y, coma, un medio de la cortante YZ. Me tendrían que dar, obviamente me tendrían que dar todas las deformaciones, ¿verdad? Y todos los, bueno, todas las deformaciones en X, en Y, ¿verdad? Todas las deformaciones en los planos XZ, en el plano XY, YZ, etcétera, etcétera. Entonces, ve, solo hago dos análisis. Y en el caso del análisis, en el análisis tridimensional, resulta
mucho más práctico y conveniente utilizar círculo de Moore para encontrar estos datos. En el análisis tridimensional, lo más importante es el valor mínimo, el valor máximo y el cortante máximo. No siempre el círculo va a ser de esta manera, ¿verdad? No siempre va a ser AB y BC dentro del círculo AC. O sea, el círculo puede variar, ¿verdad? Este círculo grande puede variar. Puede ser que, vamos a ver, qué otras combinaciones podría tener. No, voy a borrar esto más bien. ¿Qué otras combinaciones podría tener? Por ejemplo, que yo dibujo un círculo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, tengo este punto y tengo este otro. Y dibujo otro círculo y resulta que este otro círculo me dio este otro punto. Entonces dibujo un círculo grande, dibujo este y el que me queda es este. ¿Ve? Eso es una posibilidad. Entonces, importante. El máximo, el mínimo, ahora aquí tengo el mínimo, el máximo y el esfuerzo cortante máximo. O la deformación acortante máxima, ¿verdad? Entonces, ve, la combinación depende del orden de los círculos que yo dibuje. Ahora, este círculo no siempre es así. Este círculo puede desplazarse a lo largo de la horizontal. O sea, puede ser que en un determinado esfuerzo tridimensional C esté en el origen o B esté en el origen. De ahí eso no lo sabemos. O A esté en el origen, ¿verdad? O sea, quiere decir que este círculo puede desplazarse sobre la horizontal, dándome diferentes puntos. No siempre tiene que ser todos los 3 valores positivos, ¿verdad? Puede ser algún valor, puede ser 0, o puede ser que valores tengan negativos aquí, ¿verdad? Ok. Como le digo, eso va a depender del estado de esfuerzos que tenga. Preguntas, chicos. Bueno, esta es la parte teórica. ¿Preguntas? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, el círculo o el análisis tridimensional, no siempre es que el círculo tiene que estar todo a la derecha, ¿verdad? Como digo, el círculo puede desplazarse sobre toda la horizontal. ¿Ok? Eso es algo que nosotros podemos tener por ahí. Bueno, hay muchas posibilidades. ¿Ves? Por ejemplo, que C esté en el 0, o que C, bueno, aquí más bien este punto. Bueno, es que hay muchas posibilidades. O sea, el círculo de Moore puede desplazarse, ¿verdad? Sobre toda la horizontal. Los valores importantes que siempre vamos a calcular es el mínimo, el máximo para las deformaciones y el esfuerzo cortante máximo, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a hacer. Bueno, eso puede ser desplazado. Bueno, son las fórmulas ahí. Vamos a ver. Bueno, eso utilizando Poisson podemos encontrar las deformaciones principales. Pero ya eso es como mi análisis analítico a partir de cierta información que yo tengo. Entonces, la deformación principal en el eje A, en el eje B, en el eje C. Como les digo, a mí me gusta más trabajarlo gráficamente. Okay. Muy bien. Volviendo a la aplicación. Les decía que esta parte es más bonita, más interesante, porque ya es una aplicación directa de toda esta teoría. Y se utiliza mucho en ingeniería. Es una aplicación muy práctica. Voy a hacerle una pregunta a ver si ustedes reconocen o han trabajado con una galga de deformación.
Yo no, profe. No, Juan Pablo no. ¿Alguien ha visto, ha trabajado, han hecho alguna prueba, algún laboratorio con una galga de deformación? ¿Saben qué es, cómo funciona? No. Yo tampoco, profe. No, profe, yo no. Ok. Bueno, esto que ven ustedes ahí, gráficamente, bueno, este dibujito ahí, es el esquema, por decirlo así, de una galga de deformación. ¿En qué consiste? Eso es algo muy práctico, es algo muy interesante. Consiste, por decirlo así, como en una etiqueta que se pega en la superficie. Puede ser de un elemento estructural o de un elemento de máquina. Entonces, se pega ahí, ¿verdad? Tiene su toque, es una cuestión ahí que se pega y va a tener un conducto eléctrico. Pero así, muy delgadito. Micras, normalmente de oro. Y conectamos, vamos a ponerlo por acá, y conectamos un positivo y un negativo. Esto se conecta a un aparatito. El aparatito lo que mide es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica va asociada con la longitud de todo este cable. Entonces se mide y se calibra esta galga de deformación cuando no hay ningún esfuerzo. Cuando no hay ningún esfuerzo, podemos calibrar el equipo suponiendo que esto tiene una resistencia. ¿Ok? Ya dada. Cuando esta galga se pone en una superficie y esa superficie se deforma, la longitud va a cambiar. Si la pieza se estira, digamos porque tiene una fuerza de tensión y esta galga está pegada en la superficie, entonces también se va a estirar estos hilos. Si los hilos se estiran, aumenta la longitud. Al aumentar la longitud, aumenta la resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia eléctrica va asociado con el cambio de longitud. El aparatito nos mide la resistencia eléctrica y de una vez nos da, normalmente en micras, ¿verdad? En micras, la deformación. Entonces puede ser que nos dé 6 micras, 12 micras, 200 micras, ¿verdad? Normalmente así. Recuerden, micras, ¿se acuerdan que eran micras? 1 por 10 a la, ¿se acuerdan? A la menos. 6. Correcto, a la menos 6. Entonces tenemos metros, ¿verdad? O sea, son dimensiones muy pequeñas. Entonces, ustedes van a ver un aparatito ahí, conectan y el aparatito aquí les va a decir, mire, se midió, no sé, digamos que se midió 120, ¿ok? 120 micras. ¿Ok? Esa es la deformación. Entonces, él está midiendo cambio de resistencia y lo traduce por una relación lineal que hay con el cambio de longitud y la resistencia eléctrica. Entonces, así funciona una galga de deformación. Esta parte es muy práctica porque muchas veces un ingeniero de diseño puede, no sé, se le ocurre ahí, no, digamos no que se le ocurre, digamos le dieron la tarea de diseñar algo, una estructura, un elemento de máquina, y quiere comprobar o quiere corroborar cuáles son los esfuerzos que tiene ese elemento o esa estructura que diseñó. Y la mejor manera es utilizando galgas de deformación. Ok, vamos a ver la parte práctica. Entonces, para poder medir los esfuerzos a partir de galgas de deformación, se utiliza una combinación
de 3 o más. ¿Verdad? Pueden ser 3 o pueden ser más de esas galgas. La combinación de esas galgas se conoce como roseta. Entonces, esta palabrita aquí viene como de la palabra rosa, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes oigan hablar de una roseta, ¿verdad? No es Rosa la que limpia el piso, no es Rosa la que cocina, es una roseta. Normalmente la más fácil de trabajar es la roseta de 45 grados. ¿Por qué decimos la roseta de 45? Porque utilizando las ecuaciones analíticas para deformación, si nosotros colocamos una galga sobre el eje X, una galga sobre el eje y una galga a 45 grados, podemos utilizar directamente la ecuación que teníamos para las deformaciones. ¿Ve? Entonces, tenemos esto. La deformación acortante en el plano XY va a ser igual a 2 veces. Esto que está acá, sería la roseta que estaríamos colocando a 45 grados. Medimos la que mide X y la que mide Y y tenemos el esfuerzo cortante. Vean qué interesante. Ahorita no hemos terminado con la parte teórica, pero vean qué interesante. Obtengo esos datos, me devuelvo, utilizo las ecuaciones de análisis que tenía, la parte analítica, y puedo encontrar cuáles son o los esfuerzos o las fuerzas que se están generando en un elemento. Puede ser un elemento estructural o un elemento de máquina. Ok, entonces esta es como la más típica, esta es como la más sencilla para hacer. No quiere decir que se puedan usar otras formas, otras disposiciones, sí se pueden usar otras, ¿no? Pero como les digo, la roseta 45 es como la más, ¿cómo se puede decir? Como la más famosa, por decirlo así. Es como la más famosa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, no necesariamente por una cuestión de espacio, de comodidad, no siempre se puede colocar una roseta de 45 grados. No siempre, ¿verdad? Se puede poner en cualquier otra configuración. Ya la configuración queda libre, ¿verdad? Ya queda una cuestión propia, ya sea por espacio, por conveniencia o no sé, por facilidad. Muy bien, vamos a ver una combinación de 3 ecuaciones. Prácticamente lo que estamos haciendo es tomando lo primero que vimos al inicio de la presentación, pero vamos a estar calculando una deformación asociada. Entonces vean lo que tengo. Ojo. Vamos a suponer, como les dije, yo puedo poner 3 o más rosetas. Puedo poner 3 o más galgas de deformación para formar una roseta. Tenemos la roseta de 45, pero puedo tener otra roseta ahí con una disposición diferente. Siempre tomo como base el eje X y Y. Vamos a poner aquí color azul. Entonces aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. El eje Y no es tan importante, pero sí es por lo menos algo de referencia. Vean que las rosetas yo las puedo poner a lo largo de cualquier eje. Voy a poner, ¿por qué el eje Y y el eje Z? Porque el eje Y y el eje Z me van a definir un origen. A partir de ese origen yo defino las otras líneas sobre las cuales yo tengo que poner las galgas de deformación. Pero vamos a suponer que la galga 1 yo la coloco a un ángulo cita 1. La galga 2 la coloco a un cita 2. Vean que cita 1 y cita 2 los mido a partir de la horizontal. Y tengo la galga 3 y la galga 3 la coloco a un ángulo cita 3. Ok, eso es lo que yo tengo. Muy bien. Pongo eso sobre un elemento de máquina, por ejemplo, y mido cuáles son las deformaciones que tengo. Entonces, ojo,
¿Qué voy a tener? Voy a ponerlo así. O con rojo, no sé, voy a ponerlo con rojo un segundito. ¿Qué voy a tener? Vamos a ver. Voy a tener 3 variables. Ok, voy a tener 3 variables. Voy a tener la deformación en X, la deformación en Y y la deformación acortante. ¿Por qué voy a tener esas 3 variables? Esas 3 variables yo las voy a medir sobre una superficie. Ok, recuerden que aunque yo esté ejerciendo una fuerza a lo largo del eje X, genero deformación en X, deformación en Y y deformación acortante. Entonces, por eso tengo esas 3 variables. Ok. El valor de la galga 1, cita 1, es el que me va a dar la maquinita. Entonces, la maquinita en la pantalla me da un dato. Ok, aquí me da un dato. Digamos que 80 micras. Ese valor de E1 es el que me indica la galga E1. Y el ángulo cita 1 es el ángulo a la cual yo coloqué esa primera galga. Entonces voy a tener una ecuación. Entonces vea qué sencillo. Este valor E1 yo lo mido, lo obtengo, lo puedo tener ahí, lo mido. Y el cita 1 también lo mido. Ok, tengo una ecuación. Para cita 2 hago exactamente lo mismo. Para cita 2, lo que mide la galga 2, este valor yo lo puedo medir, ahí lo tengo. Mido cita 2, mido cita, bueno, cita 2 y cita 2. ¿Ok? Y aquí obtengo una segunda ecuación. Y ojo, repiten EX, EY y la deformación acortante. Siguen siendo las mismas variables. Y lo mismo hago para la galga 3. ¿Ok? Conozco el valor de cita 3, porque eso es lo que me indica la galga. Y las variables cita X, deformación en X, deformación en Y y la deformación acortante siguen siendo las mismas para una ecuación 3. ¿Qué es lo que estoy obteniendo prácticamente acá? Estoy obteniendo un sistema de 3×3. Obtengo un sistema de 3×3 y uso una calculadora que me pueda resolver una matriz de 3×3 para obtener el correspondiente valor para la deformación en X, para la deformación en Y y la deformación acortante. Ya con estos valores obtenidos, la deformación en X, la deformación en Y y la deformación acortante, yo puedo calcular cuáles son las fuerzas en X, en Y, las cortantes, los torsores que estoy aplicando sobre un elemento. ¿Preguntas? No. Preguntas no. Ok. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio ahí rápidamente. Ahí se los explico. De hecho, de la práctica que vamos a hacer hoy, al final viene un ejercicio, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar de tarea. Entonces, este ejemplo es muy sencillo. Lo vamos a resolver. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. ¿Ok? Tienen que leer bien el enunciado para ver qué es lo que me están pidiendo. Dice, para el estado de deformación plano que me están dando, utilice círculo de Moore para determinar el estado de deformación asociados a los ejes X' y Y' rotados al ángulo cita dado. Ok, ¿qué significa eso? Ojo que interesante. Primero vamos a utilizar círculo de Moore para calcular los valores mínimos y máximos, calcular el ángulo principal y después vamos a calcular la rotación.
Ok, calculamos luego de eso, calculamos la rotación. Y a partir de que calculamos la rotación, calculamos, vamos a ponerlo aquí, calculamos la deformación en X' asociada, la deformación a Y' asociada y al plano X', bueno, al plano no, a la deformación angular X', Y'. Pero esto es una vez que, vamos a ponerlo aquí mejor en otros colores, un segundito para que ustedes me entiendan. Yo tengo esto, yo tengo X y tengo Y. Entonces calculo todo con respecto a X y Y, calculo el eje principal. Y la rotación se va a hacer a partir del eje principal. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener así. Vamos a ponerlo así de esta manera. Para que ustedes me entiendan. Otro color verde. Ok, entonces, nosotros primero tenemos que encontrar cuáles son esos valores del ángulo principal para poder asociar los valores correspondientes de la deformación en X', Y' y la deformación acortante. X' y Y'. O sea, eso es lo primero que vamos a hacer. Hacemos este ejercicio y hacemos un break. Muy bien. Entonces me dicen que tengo que encontrar las deformaciones asociadas a X', Y', ¿verdad? Obviamente, pues también la deformación acortante X', Y'. Dice que la deformación en X es 0, la deformación en Y es 320 micras y la deformación acortante es de de 100, menos 100 micras y el ángulo con los cuales X' y Y' han rotado es de 30 grados. Esto es fuera del círculo de Mohr. Muy bien. Lo primero que ustedes van a determinar son estas coordenadas, las coordenadas X y Y. Esto es lo primero que ustedes tienen que obtener. Vamos a repasar rápidamente. Recuerden que la coordenada X yo la obtengo a partir de la deformación en X, coma, y si recuerdan que había un menos, hay un menos de fórmula, menos la deformación en el plano medios. Entonces, cogiendo estos valores que me dan, yo obtengo X. X es 0,50. 0 y menos 100. Menos 100 da 100. Dividido entre 2 da 50. Y después calculan Y. Ok, Y, entonces sería 320. Ah, bueno, perdón, pongamos Y aquí. Y sería Y, la deformación XY medios. Ok, entonces viendo los valores tengo 320, la deformación acortante entre 2, entonces menos 50. Entonces lo primero que van a hacer ustedes es obtener estos valores. Obtienen estos valores. Ok. Y dibujan su círculo de Mohr. Cuando dibujan el círculo de Mohr van a encontrar el centro. Okay. Una vez que obtienen el centro, determinan cuál es el, bueno, pueden calcularlo gráficamente o lo pueden calcular analíticamente. Aquí faltó una coma o un punto y coma, ¿verdad? Ok, entonces lo podemos hacer gráficamente, bueno, rápidamente. Entonces calculan el radio del círculo, lo pueden calcular por fórmula, lo pueden calcular gráficamente. Ok, una vez que obtienen esto, vamos a medir la deformación X' y la deformación Y'. Y esto que está acá se calcula por trigonometría. Aquí es muy importante para calcular la deformación en X', la deformación a Y' y la deformación acortante X', Y', es muy importante el análisis gráfico, porque esto ayuda a montones. Si ustedes no ven el dibujo,
se pierden. ¿Ok? Entonces, aquí lo recomendable es hacer el análisis gráfico. Déjenme ver, yo creo que de un toque por acá. Sí. Ok, vamos a ver. Ujú. Vamos a hacer algo, hagámoslo así. Ustedes hacen sus coordenadas, claro, ustedes lo van a hacer más bonito en su cuaderno, ¿verdad? O sea, ustedes aquí van a tener la deformación en X y la deformación en Y. Y recuerden, aquí van a tener un medio de la deformación XY. Inicialmente, lo que ustedes van a determinar de primero es la coordenada X. La coordenada X, ¿qué sería? 0 en X, o sea, me ubico aquí, y 50 en Y, o sea, más o menos viene como por aquí. Más o menos, digamos, por acá. Ok, aquí tengo el punto X. El punto Y, ¿cuál sería? Bueno, 320. Ok, 320 en X aquí. Vamos por acá. O digamos un poquito para acá. Un poquito para acá. Y menos 50. Entonces, más o menos como por aquí. Digamos, yo no lo estoy haciendo a escala. Obviamente no lo estoy haciendo a escala, pero digamos que este es el punto Y. Eso es lo primero que ustedes obtienen. Segundo paso, unen el punto X con el punto Y. Okay. Este punto de intersección les va a dar el valor de C, o sea, el valor promedio. Cuando tienen el valor promedio, si lo hacen gráficamente, ponen el compás acá, ¿verdad? La punta de acero en el centro y el lápiz abren en X, abren en Y para asegurarse que tienen la misma distancia. Y después, con el compás, ustedes hacen el círculo. Más o menos, digamos que el círculo vaya por ahí. Bueno, quedó todo feo. Bueno, por ahí más o menos. ¿Qué me interesa del círculo? Obviamente del círculo lo que me interesa es el valor máximo y el valor mínimo. Bueno, obviamente pues ahí hay otros datitos que puedo obtener. Aquí puedo tener R. Ok, entonces aquí tengo L mínimo y aquí tengo L máximo. Ok, esos son los valores que ustedes van a obtener y el valor aquí, voy a borrar esto, esto me va a estopar. R, voy a borrarlo. Ok, obviamente ustedes aquí van a tener, poner otro color. A ver, este ángulo que tengo aquí, ¿se acuerdan cómo se llama? O aquí, ¿verdad? A ver, ¿se acuerdan cómo se llama? 2 zeta P. 2 veces el ángulo principal. Cuando yo tengo 2 veces el ángulo principal, aquí hay que tener un pequeño cuidado. Este ángulo de 30, a la hora de analizarlo dentro del círculo de Moore, tengo que multiplicarlo por 2. ¿Alguien se acuerda por qué había que multiplicar por 2? Porque el cortante o indica como la mitad o un medio. Compañero, casi no se escucha, como que se cortó, perdón. ¿Podrías repetir? Que la deformación cortante que indica es la mitad. Bueno, no solo la deformación cortante. Recuerden que cuando yo trabajo círculo de Moore,
los ángulos dentro del círculo de Moore es el doble. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una rotación de 30 grados, en el círculo de Moore tengo que considerarlo el doble. Entonces, tengo que considerar una rotación de 60. ¿De acuerdo? Entonces, vean qué interesante. Cuando yo obtengo esta línea verde, me da el ángulo principal. 2 veces el ángulo principal. Pero no importa. Estos 30 grados los estoy midiendo positivo. O sea, los estoy midiendo en este sentido. Porque, ojo, están positivos. 30 grados positivos. Entonces los tengo que medir de esta manera. Los mido de esta manera, pero a partir del ángulo principal. Entonces, vamos a poner otro color. Tal vez aquí, tal vez como este amarillo. Y a partir del ángulo principal, mido. ¿Lo ven? Voy a ponerlo así, más o menos. Este ángulo de acá. ¿Dónde lo pongo? Bueno, este ángulo de acá que yo medí a partir, si es que está muy, es que hice cometí el error que le dije que no hicieran, hice el círculo muy pequeño. O sea, este ángulo que estoy midiendo de 30, lo mido aquí a partir de 60. Entonces, a partir del ángulo principal mido 60 grados. Okay, entonces aquí mido 60 grados. Ok. Y ojo lo que tengo. Entonces, X se me trasladó hasta acá. Entonces aquí tengo X'. Y Y se me trasladó hasta acá. Entonces aquí tengo Y'. Entonces, ¿qué es lo que tengo que medir? Tengo que proyectar este punto para abajo. Proyecto este punto para abajo para que me dé el Y'. O sea, mido del origen a este punto. Y tengo Y'. Proyecto el X' para arriba y mido desde el origen a este punto y tengo EX'. Y eso yo lo hago ya por trigonometría. Para mí es más sencillo hacerlo por trigonometría. Y lo puedo medir. Deberían de darme este dato, ¿verdad? Debería darme 36, 283 y 227. Bueno, no sé. Dibujo está muy chiquito. Está muy feo ahí. Este otro también lo voy a explicar así rápidamente. Tengo una roseta de deformación, pero no es una roseta de 45. Dice, determine la deformación X'. Bueno, la deformación en X, más bien, no tiene prima. La deformación EX', o sea, la deformación en X, si se han determinado las siguientes deformaciones con el uso de la roseta que se muestra en la figura. E1, ¿verdad? Está ubicado a 15 grados. Recuerden que los ángulos se miden a partir de la horizontal. E1 me midió 480 micras, E2 menos 120 y E3 80. Entonces yo aquí defino los ángulos. Yo tengo que definir mis ángulos. Entonces, si estoy midiendo para abajo, aquí sería Z, Z1. Z1 se midió para abajo, entonces ¿cuánto sería? Menos 15 grados. Siempre sobre la horizontal mido Z2. Aquí ¿cuánto mediría Z2? 30 grados. Y mido Z3. Z3 se mide siempre desde la horizontal hasta la línea donde se ubicó la galga de deformación número 3. Entonces, Z3, ¿cuánto sería Z3? 30 más 45. Ok, entonces 30 más 45 sería 75 grados. Ya con estos datos, vea que el problema es muy fácil, muy sencillo. Ya con esos datos nos vamos y montamos nuestra ecuación. Definimos, vamos a ponerlo aquí.
Definimos cita 1, ¿verdad? Cita 1 habíamos dicho que era menos 15. Cita 2, 30. Y cita 3, 75. Y teníamos los valores de cita 1, no, de formación 1, de formación 2 y de formación 3. De formación 1, 480. De formación 2, menos 120. De formación 3, 80. Ok. Conocemos el ángulo cita 1, es cuestión de sustituir. Entonces el coseno de cita 1 da este valor por la deformación en X. El seno de cita 1, bueno, está al cuadrado. El coseno al cuadrado de cita 1, el sen al cuadrado de cita 1, ¿verdad? Por Y, por la deformación en X. Y aquí nada más es tener cuidado porque en alguno de estos, ¿verdad? Seno de cita 1 por coseno de cita 1, alguno de los dos da negativo, entonces me da menos 25. Ve, entonces yo aquí armo un sistema de 3 por 3. ¿Cómo resuelvo este sistema? Lo más recomendable es que ustedes utilicen una calculadora para que ganen tiempo y no se equivoquen. Les tienen que dar esto. La deformación en X, 300. Bueno, esto es asociado. Aquí sería la deformación asociada, ¿verdad? No, perdón. La deformación en X, 253 micras. La deformación en Y, 307, perdón. Y la deformación acortante, menos 893 micras. Ya con estos datos, una pregunta podría ser, calcule las fuerzas que se están produciendo en un elemento dado. Entonces uno ya aplicaría un poco más de procedimiento para calcular otras preguntas. Ok, preguntas, chicos. De momento no. Ok, vamos a terminar acá. Vamos a hacer un break. Yo tengo las 10:34. Déjeme ver un momentito, pero no me acuerdo si ya terminé. Si ya terminé. Sí, correcto. Ok, paremos acá.